Buenas tardes, chicos. Creo que tenemos un pequeño inconveniente en el WhatsApp, así que vamos a esperar un minuto y vamos a iniciar las clases del día 27 de octubre del 2020, ¿sí? Buenas tardes. Voy a tener que emitir. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo rindieron? Bueno, vamos a agilizar un poco las clases de hoy porque tenemos que salirnos de la unidad 2. ¿Cómo estás, Gladys? Jennifer, ¿quién está más? ¿Aló? ¿Escuchan La ahí? profe, ¿Todo todo bien? bien. ¿Cómo rindieron? ¿Cómo rindieron, chicos? Yo todavía no rendí, profe, porque recién llevé mi trabajo. Después Genial. del Zoom. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a iniciar las clases porque tenemos segundos. Verónica y no sé quién está más. Bueno, buenas tardes para todos de vuelta. Iniciamos una clase más. Hoy tenemos que salirnos de la unidad 2. Y ustedes saben que nos habíamos quedado en los componentes del control interno. Repásenme y sepan de memoria estos chicos. El ambiente de control, que es el contorno, el entorno del control. El segundo era la evaluación de riesgos. Y hoy vamos a centrarnos en este segundo componente. Bien saben ustedes que después viene la actividad de control, la información y comunicación y por último, la supervisión y el seguimiento. ¿Estamos para acuerdo? Ya hemos en la unidad 1 conceptuado lo que es la evaluación de riesgo. Ahora vamos a tratar de entender qué es una evaluación de riesgo. ¿Estamos para acuerdo? Y decía, ustedes bien vieron que la estimación, el análisis de riesgo y su proceso, ¿sí? Adelante. Bueno, entonces comencemos con lo que es el análisis de riesgos. Atiéndanme que chicos. ¿Qué sería el análisis de riesgo? Serían la gestión del riesgo, ¿sí? Serían la gestión del riesgo. ¿Y qué se entiende por gestión? A ver, ¿qué es gestión? Ustedes ya habrán escuchado bastante. Un ratito le voy a adelante. Adelante. Bueno, uno se me quedó en la sala de espera. ¿Qué es la gestión de riesgo? Atiendan acá. La gestión es el conjunto de actividades, el conjunto de operaciones que sirven para administrar una empresa. Entonces vamos a trasladarnos a este concepto a riesgos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender hoy? Tenemos que hacer esta serie de actividades, serie de operaciones para saber administrar lo que es un riesgo. Y acuérdense que es un riesgo. Es la posibilidad de que se presente un evento negativo en la empresa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mitigar, debilitar, identificar. Hoy vamos a aprender los 3 pasos. Identificar, analizar y por último evaluar ese riesgo. ¿Vamos para acuerdo? Entonces dice, la identificación del riesgo. ¿Todos ven en la diapositiva, chicos? ¿Pueden ver? Me imagino que sí, ¿sí? Bueno, es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos, ¿sí? El objetivo en esta etapa de la identificación del riesgo es conocer los sucesos que pueden producir en la empresa o en la organización y las consecuencias. Entiendan que bien, chicos. Pero tenemos que saber las consecuencias que puedan tener sobre los objetivos de la empresa.
Una vez que tenemos realizado este paso, debemos identificar los controles implantados o los controles implementados. ¿Qué es lo que te quiere decir? Tenés que ver tu sistema de control interno, que ya hemos dado en la unidad 1. ¿Sí? ¿Qué ingresan ahí? La política administrativa, fluxograma, organigrama, política contable, manual de funciones, de procedimientos y funciones. Ese es el conjunto de un manual de control de riesgo. ¿Sí? El procedimiento para la gestión de riesgos contiene el reconocimiento de las causas y la procedencia del riesgo que pueden afectar a los objetivos. Atiendan que cuando nosotros identifiquemos el riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está el origen de ese riesgo? ¿Qué es lo que te dice acá? ¿Dónde están las causas? Por un lado. Y posteriormente tenemos que pasar en las consecuencias de ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un informe. Ubíquense siempre dentro del contorno del control interno. Atiendan y a repetir. El control interno no solamente lo hacen un departamento de auditoría, sino ustedes mismos controlan su trabajo. Ustedes forman parte. Lo que decía el primer componente, el ambiente de control. Bueno, quiero que se me centren acá, ¿sí? El procedimiento para la gestión de riesgos contiene el reconocimiento de las causas y procedencia del riesgo que pueden afectar los objetivos. Ahí me quedé. Los procedimientos de identificación del riesgo pueden contener procedimientos en base a evidencias, como por ejemplo las revisiones de datos anteriores. Bueno, evidencia es que el auditor o el encargado del control interno palpe, vea en el campo, no sobre papeles. Por eso muchas veces cuando decimos la evidencia del inventario, ¿qué es lo que primero tiene que hacer el auditor? Ver lo que está en los estados financieros, en el componente del balance general, te dice la cantidad de inventarios. Después, chequear con las documentaciones que sirvieron de base para ese monto del inventario en el balance general. ¿Dónde va a chequear? En las facturas de compras, siguiendo ahí en los papeles. Y por último, va a certificar, yéndose al depósito, donde va a encontrar los saldos, obviamente, al 31 de diciembre. Y es ahí donde el auditor tiene que cerrar. Por eso muchas veces se confunden. El auditor tiene que acompañar la formulación de los estados contables. Ojo, futura profesión de ustedes. Seguimos. Procedimientos en base a evidencia, lo que le acabo de decir. Segundo, enfoques metódicos del equipo, en el que los expertos, los auditores, identifican los riesgos a través de una serie de preguntas, que también puede ser una de las formas. Y por último es el método de razonamiento inductivo. Ustedes ya habrán visto esto como inductivo o deductivo. ¿Estamos para, chicos? No estamos. Pasemos acá al análisis de riesgos. Y te dice, el análisis de riesgos ayuda a las personas encargadas de tomar decisiones. ¿Quiénes son las que tienen que tomar decisiones? Los gerentes, los directores. Y a los directivos a entender la gestión de riesgos y cómo puede afectar a la consecución de sus objetivos y a la capacidad de la eficiencia de los controles ya implementados o ya implantados, como dice la firma. Los resultados de este análisis nos servirán de referencia a la hora de tomar decisiones en la empresa. Los pasos a seguir, y acá no me quiero ir rápido. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, chicos. Tres cositas. Les vuelvo a decir a quienes ingresaron tarde que qué es la gestión del riesgo. La gestión, se entiende por gestión, la capacidad de administrar una empresa. O sea, fíjense, es una serie de operaciones, una serie de actividades que sirven para dirigir y administrar una empresa. Lleven los riesgos. Usted tiene que tener esa serie de operaciones que vamos a aprender acá. ¿Para qué? Para saber administrar y dirigir el posible riesgo. Y se componen de tres partes. La identificación. Segundo, el análisis. Y tercero, la valoración del riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo. Segundo, analizar ese riesgo. Y por último, ver las consecuencias de ese riesgo. La forma, perdón, escuchan bien, ¿verdad?
La forma de aplicar este procedimiento va en función del contexto en el que nos encontremos. Incluso depende de las técnicas que empleemos para llevar a cabo adelante, Belén, el análisis. No me vuelvo a repetir. Entonces vamos a tratar de hacer esa identificación, analizar y valorar. Yo siempre le dije en las clases presenciales, aquella persona que te trae el problema y no te trae la posible solución es parte del problema. Entonces, cuando ustedes están en su rol de auditor, porque ustedes van a ser futuros contadores y con un escalón más, con un posgrado más, van a llegar a auditores. Entonces, tienen que hacer estos tres componentes. Identificar, analizar y valorar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos a la siguiente, Firmina. Entonces, esto ya he leído, que es la gestión del riesgo. Entonces, es la parte del proceso de gestión del riesgo en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos. Le doy un ejemplo. Y vamos ya a algo práctico. Vamos a suponer que vayan ustedes, habiendo ya analizado los estados financieros, habiendo analizado las facturas de compra, vayan al depósito para ver los saldos. Sea un depósito de un almacén, de un supermercado o de alguna farmacia. Y ustedes identifican que las mercaderías en stock, si bien certifica lo que están en los documentos, se encuentran en un ambiente con inadecuadas condiciones de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahí, chicos? Identificaban el riesgo. Identificaban un riesgo. Le vuelvo a repetir. Tengo un ejemplo random. No sé cómo dije. Que las mercaderías en stock se encuentran en condiciones inadecuadas de ser almacenadas o inadecuadas en seguridad. Al identificar el riesgo, tenemos que pasar ¿a qué dijimos? ¿A qué dijimos el segundo componente? Al análisis del riesgo. ¿Qué conlleva de que las mercaderías estén en forma inadecuada, chicos? ¿Qué es lo que primero? Vamos a suponer que no haya buena ventilación, que el depósito esté húmedo. ¿Qué va a traer consigo? Lo primero que va a traer posibles pérdidas en el inventario, es decir, posible disminución, merma, pérdida, lo que quieran en las mercancías. Concéntrense que, chicos, por ahora estamos en el análisis del primer riesgo identificado. Eso ustedes van a plasmar por papeles y van a pasarle a la gerencia, ¿sí? Entonces, habiendo identificado, habiendo analizado, ustedes tienen que dar las posibles consecuencias. Dijimos, pérdida en el inventario. También puede ser pérdida en la posición de la empresa. ¿Qué pasa si ustedes venden una mercadería que no está bien, digamos, que está en descomposición o tiene un alto porcentaje de humedad a causa de que no estaban bien, a causa que no estaban en condiciones de ser depositadas? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes le pasan eso a la gerencia, porque también puede perder prestigio la empresa al vender esas clases de mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a otro. Y mismo me pueden tirar un ejemplo ahí. Les voy a dar a ustedes. Sigamos en el depósito de la empresa, sea una farmacia, un negocio, y ustedes identifiquen mercaderías de contrabando. ¿Qué van a hacer, chicos? Y el gerente te contrató. Y el gerente te dice, pero mira, vos sabés que la competencia está muy fuerte y estas mercaderías te dan un mayor margen de utilidad. Atendiendo esas situaciones, hemos comprado. Bueno, nosotros hemos visto en la unidad 1, misión, visión y valores. Les pregunto, ¿dónde están los valores de la empresa? ¿Dónde están los valores de los directivos? Y ustedes tienen por ética que tener que comunicar, por más que le hayan contratado la gerencia. ¿Estamos de acuerdo? Y les pregunto, y atiendan que para su tesis, porque esto es un error común en los alumnos del último curso. ¿Cuál es la cabeza de un organigrama en una empresa jurídica, en una SA o en una SRL? A ver. El gerente general, el director general, el presidente de la empresa, ¿verdad? Horror, chicos. Y anoten, vean esta grabación de vuelta por estos errores.
muchas veces aparecen en la tesis y nos vemos obligados a rechazar. La cabeza de una SA, la cabeza de una SRL es la Asamblea Ordinaria de Socios. Cuidado, cuidado cuando armen su organigrama, les vuelvo a repetir. Es la Asamblea Ordinaria de Socios. Me voy un poco por las ramas para que no tengan estos errores. Entonces, vamos, si bien ustedes le informan a la gerencia, al director general, no es la cabeza, por más toma de decisiones que tengan dentro de la empresa. Es la Asamblea General u Ordinaria de Socios. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces la gente dice, profesor, pero si usted lee los libros y la definición del organigrama, nos deja la posibilidad de armar según la estructura o según la actividad de la empresa. No. Esto de que la máxima autoridad en una empresa jurídica, SA y SRL, lo dice, es una definición legal, lo dice el Código Civil paraguayo. De ahí devienen, chicos, atiendan ustedes, van a ser futuros contadores. No se me pasen buscando asambleas, composición de directivos en las famosas leyes 2421, la 125 o la última que es la 6380. No. Todo lo que conciernan a la parte societaria devienen del Código Civil paraguayo, acuérdense, y ahí le dice que la cabeza es la Asamblea Ordinaria de Socios. Regresemos a auditoría. Entonces ustedes tienen esa obligación, chicos. Si bien vieron una informalidad en la empresa, la de comunicar, no solamente de identificar, analizar y ver las posibles consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Gestión de riesgos. Bueno, esta parte ya le hice, pero necesito agilizar un poco más. Regresemos en la segunda parte, análisis de riesgos. Con esto pretendemos comprender el riesgo de la forma más detallada posible. Habiendo identificado, ahora vamos a hacer analizar. Es el primer paso en el estudio de la evolución del riesgo. Lo usaremos, síganme acá chicos, para tomar decisiones en cuanto a si debemos tratar los riesgos o los métodos que utilizaremos. Nos sirven para conocer las consecuencias y la probabilidad de que algún riesgo se produzca, sin perder de vista los controles implementados. Estos parámetros servirán para establecer el nivel de riesgos. ¿Qué es lo que te quieres? Vamos a leer y nos vamos a entender. Lo que ustedes tienen que hacer es otra vez niveles de riesgo. Y en los libros de auditoría, los libros de control interno van a encontrar nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Aunque hoy día ya le dan medio alto, medio bajo. En el bajo también medio bajo, medio alto, bajo. Así le dan ciertas clasificaciones que ustedes tienen que implementar. Seguimos en el tercer párrafo. Debemos estudiar en profundidad todos los factores que pueden influir en las causas y en las consecuencias. Eso es lo que le acabo de decir. Cuando ustedes identifican, analizan, tienen que ver las causas. Cuando hablamos de las causas, nos estamos dirigiendo al origen del problema. ¿Entienden? A la raíz del problema. Y cuando hablamos de las consecuencias, nos dirigimos a los efectos que pueda tener ese riesgo. Me están persiguiendo, chicos. ¿Qué pasó, Andrea, que volvió a entrar? Me interpretan más, chicos. Nosotros las dos cosas tenemos que identificar. El origen, que son las causas, las posibles consecuencias que van a ser los efectos que puedan tener ese riesgo. Una situación puede tener varias causas. Obviamente, varias causas. Y otras tantas consecuencias. De hecho, de consecuencias hay bastantes. Regresemos al ejemplo que le di. Y tráiganme, pídenme cualquier ejemplo antes de que le dije el primer ejemplo. Que las mercaderías en stock se encuentran en condiciones inadecuadas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer rapidito? Pasarle a la alta gerencia, para que cambie, o sea, ya la ventilación, el grado de humedad, o vamos al depósito de una farmacia o de una distribuidora de productos farmacéuticos. Hay medicamentos que tienen que estar
bajo ciertos grados de temperatura. Eso ustedes lo saben, ¿sí? Y al siguiente ejemplo que habíamos dicho, ¿verdad? Que encontramos mercadería de contrabando, que bien la gerencia había autorizado. Vayamos a la ética y decirles no. ¿Qué consecuencias puede tener este segundo ejemplo, chicos? Y acá dice que pueden tener varias consecuencias. Y vamos a, el segundo ejemplo, vamos a detallar las consecuencias. Se le expone a la empresa a altas multas por las instituciones gubernamentales. ¿Quiénes son las instituciones gubernamentales? Primero, Ministerio de Industria y Comercio. Segundo, la SED también te va a multar, la Subsecretaría de Estado de Tributación. Usted tiene que saber eso, futuro contador. Y tercero, la de TADE, que es una dirección de aduanas que puede venir a requisarte las mercaderías, perdón. Entonces, esas son las causas de tener. Cuarto, el prestigio de la empresa, que se pasan vendiendo productos de contrabando. Y en varias ocasiones me dice el alumno, profesor, pero eso está en todas partes. No. Sigan ustedes las éticas. Miren que ustedes están llamados a hacer la visión y la misión de la empresa. Van a formar parte de esa formulación. ¿Y qué decíamos en la unidad? Que debemos de respetar. Por eso muchas veces dicen, che, profesor, por los valores son demasiado ambiguos, demasiado vagos, honestidad, responsabilidad. Sí, pero están ahí clasificados ¿para qué? Para que ustedes cumplan. Seguimos. El análisis de riesgo comprende las posibles consecuencias que pueden traer consigo determinadas situaciones. Entiendan que esta parte, no quiero ir muy rápido acá. Cuando vos analizás, cuando vos estás administrando tu riesgo, comprenden las posibles consecuencias que puedan traer consigo determinadas situaciones y la probabilidad de que ésta se produzca con el objetivo de medir el nivel de riesgo. Cuando la probabilidad sea muy baja, obviamente, no necesitamos más de un parámetro para ser capaces de tomar una decisión. Por eso, ustedes están llamados otra vez a medir el riesgo en alto riesgo, en mediano o medio riesgo y en bajo riesgo. Pueden usar colores, los famosos colores del semáforo, ¿verdad? Alto riesgo rojo, amarillo para medio y para abajo le dan verde. Vamos para acuerdo. Entonces se tiene que hacer esa medición. Yo muchas veces traigo, atiendan ustedes, que si bien ustedes son contadores, van a poder ejercer su profesión como auditores. Hoy día, hasta el año pasado, ingresaban en auditoría todas las empresas, todas las organizaciones, ingresaban también las ONGs que tenían ingresos superior a 6.000 millones de guaraníes. Hoy pasó a 9.300 millones de guaraníes aproximadamente. Y ahí ustedes tienen que saber identificar los riesgos. Ahí tienen que hacer un análisis de auditoría. Si bien la Subsecretaría de Estado de Tributación, dentro de ese análisis te pide solamente que le diga si fueron declarados correctamente en los impuestos. Tienen que saber cuáles son los impuestos. El IVA, el año pasado el IRASI, hoy le llaman IRE, impuesto a la renta empresarial, y se divide en simple y en IRE general, ¿verdad? Impuesto a la renta general, ¿verdad? Entonces, ustedes como futuros auditores, ¿qué es lo que tienen que saber? Que se hayan hecho las liquidaciones correctamente. Eso le interesa a Hacienda, pero a la empresa le va a interesar mucho más datos que ustedes hayan identificado. Vamos en la parte de disponibilidades. Entonces, uno en auditoría muchas veces pregunta, profesor, ¿y cómo es que el auditor se tiene que ir al depósito? Hacen así estas preguntas. ¿O cómo va a saber cuánto hay en caja? Le vuelvo a repetir, lastimosamente se plasma en papeles y no se lleva en la práctica. Pero hay una circular de Hacienda que dice que el auditor tiene que cerrar los estados financieros conjuntamente con el contador. Es decir, ¿cómo vamos a controlar, chicos, las disponibilidades, ¿verdad? Lo de caja sería un poco complicado, ¿verdad? Porque debería estar el auditor o el contador trabajando el 31 de diciembre, ¿verdad? Pero claro que esos datos pasan la parte de tesorería, los cajeros, ¿verdad? Pero la disponibilidad en caja normalmente no son montos siderales. Normalmente si se recauda mucho en esos días, el 31 no se abre el banco,
se llevan a una cuenta de recaudaciones a depositar. ¿Y qué tiene que hacer el auditor o control interno? De que las cuentas que estaban en recaudaciones a depositar al 31 efectivamente se hayan activado en los bancos por la misma suma. ¿Cómo podemos certificar los saldos bancarios? Atiendan bien acá. Los saldos bancarios pasan por 3 niveles. El primer nivel, ubíquense, pues lastimosamente, le voy a ayudar a cambiar de función. ¿Quién se me ríe ahí? Entienden bien la clase. Bueno, atiendan bien acá. Mírenme acá. Es fácil decir que 32.495.280. Estamos en disponibilidades. Me estoy ubicando en el lado del auditor. Recaudaciones de depositar no tiene, ¿sí? O bancos. ¿Cómo podemos certificar que estos 131.679.324 están bien declarados, efectivamente se encuentran en los bancos? Les vuelvo a decir que pasan por 3 niveles y atiendan, ustedes van a ser futuros contadores. Primero, te di sacar los estados financieros. ¿Sí? Estamos en el balance general. El primer estado financiero, domínenme que chicos, los 5 estados financieros, eso salió en el examen: balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de evolución y cambios en el patrimonio neto, y el último, nota los estados contables. Regresemos acá. El primer paso es el balance general. ¿Dónde vas a cotejar de que esto existe? Te vas a ir a hacer una conciliación bancaria. Agarrar los cheques emitidos y te tienen que coincidir con el libro diario que pagaste con bancos. ¿Estamos de acuerdo? Y ese libro diario también te tienen que coincidir los depósitos que se realizaron. Tener segundo nivel. El tercer nivel es el famoso resumen mensual del banco. ¿Cómo se llama? El extracto bancario. Hasta ahí la responsabilidad del contador. ¿Y cuál es la del auditor? La de certificar. ¿Cómo va a certificar el auditor? Enviando una nota al banco que le certifique que este monto estuvo en el banco al 31 de diciembre del 2019. ¿Estamos de acuerdo? Ahora uno se preguntará: perfecto, profesor, ahí no hay ningún problema. Y decime, profesor, ¿cómo puedo saber que estas mercaderías que hablamos de 2.156 millones se encuentran en el depósito? Y te alzan la mano y te dicen: ¿y si es un supermercado? Si es un proveedor, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo puedes certificar? Bueno, en estos casos se llaman materialidad. Y si quieren, nos vamos a una farmacia que va a tener fácilmente en stock, o a un minimercado, o a un proveedor. Entonces se agarran mercaderías para que te figuran ahí. Esto va a estar detallado en el libro inventario. El balance general. ¿En dónde te va a detallar mercadería por mercadería? En el libro inventario. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Tenés tu libro de inventario donde tenés el saldo. Y ahí tenés que irte al depósito y vas a agarrar por materialidad, le llaman los auditores. Es decir, vas a tomar aleatoriamente ciertas mercaderías. Vamos a poner un negocio que tengan artículos diversos. Y te dice que dentro de estos 2.156 millones tenés bolsas de azúcar por 540 millones. Agarra, encontraste los 540 millones. Aleatoriamente fue agarrando entonces harina. Si te coincidió y decís, bueno, hemos visto por lo menos el 15 o el 20% del inventario total, y da como satisfecho haber corroborado de que ciertas mercancías, le ponen tu informe, están correctamente. Entonces estás certificando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Necesito irme a auditoría otra nuevamente porque me pasa velozmente la hora. ¿Pueden ver otra la filmina ahí, chicos? Bueno, entonces creo que terminamos las 6. Llegamos a las 7. Seguimos dentro del análisis. Los procedimientos para la gestión de riesgos son cuantitativos, cualitativos y semi-cuantitativos. Los métodos son más específicos en función del uso que vayamos a dar.
Cualquiera de los métodos puede determinarse por ley, o por norma, o por política. El método cualitativo define el nivel de riesgo en función de lo que le acabo de decir, alto, medio y bajo. ¿Me siguen, chicos? Y te permite acoplar efectos y la posibilidad de determinar el nivel de riesgo a través de pautas cualitativas. Esto va a estar, esas pautas cualitativas, va a ser tu informe. Le vuelvo a repetir. Identificaste el riesgo, analizaste, administraste, gestionaste ese riesgo como segundo componente. Y como tercero tenés que dar ya tu asesoramiento, sin antes también darle dentro de ese análisis las consecuencias que pueden dar las consecuencias que puedan tener ese riesgo detectado. Hay muchísimo, ¿verdad? Si queremos entrar dentro del plano contable, ¿verdad? Tenemos que ver que efectivamente la contabilidad y la administración son inherentes. Yo le vuelvo a repetir, la administración, que es lo que se encarga de la parte estructural de la empresa, ¿sí? Que hemos visto, la parte del manual de funciones le corresponde al administrador, organigrama le corresponde al administrador, el saldo de inventario y mercadería al administrador, pago de salario al administrador. Entonces ustedes dicen, che, profesor, ¿pero qué es lo que hace el contador? El contador registra esos hechos económicos. Es decir, el contador registra, ¿verdad?, en diferentes libros contables y plasma en los estados financieros. Vamos para acuerdo. Síganme, que chicos. En cuanto a los métodos semi-cuantitativos, usan la escala numérica para analizar los efectos y la posibilidad de que algún riesgo se produzca, y los combina para establecer el nivel de riesgo utilizando una fórmula. Yo lo que no quiero que como que estoy hablando de auditoría y contabilidad, le estoy llevando esta auditoría al plano contable, pero la materia que tenemos es una auditoría integral, chicos, es decir, centrado en el control interno de una empresa, en el control interno de una organización. Pero para que ustedes mastiquen, utilizar un término casero, como también este control interno puede ser implementado dentro de la contabilidad, ¿sí? Con análisis cuantitativo se establecen valores realistas para los efectos y las posibilidades, y se establecen niveles de riesgo en unidades concretas. En las situaciones que utilicemos el análisis cuantitativo, debemos especificar los conceptos utilizados. Bueno, tengo menos de 10 minutos y necesito salirme de esta. Chicos, por esta vez no voy a duplicar las clases. Yo les pido, ¿por qué? Porque ahí me dijeron en el WhatsApp que hay gente que todavía no rindió. Pero para la próxima quiero que me prueban 80 minutos. Vamos a irnos 2 clases porque el tiempo no me da. Bueno, vamos a pasar un poco a los ejemplos. Esta es una identificación de riesgos. Y es en la parte contable. Ustedes están sobre el contador. Son auditores. Ubíquense, céntrense en ese ejemplo didáctico para que puedan entender. ¿Y qué dice la primera identificación? Ausencia de conciliaciones de saldos y operaciones. Es decir, el contador lo que tiene registrado en los libros plasma en los estados financieros. Y no hay, porque estos se tienen que quedar en carpeta como cálculos auxiliares, las conciliaciones. Y eso ustedes no se olviden como contadores, que tienen que tener la conciliación bancaria. Y dicen, no, si yo tengo el libro banco. No, chicos. ¿En qué consiste la conciliación bancaria? La chequera, como primer nivel, tiene que coincidir con el libro bancos. Y el libro bancos tiene que coincidir con tu estado financiero como tercer nivel. Y el cuarto nivel se le pide una nota, una certificación al banco, y ahí termina. Entonces, esto puede ser un riesgo. Si la empresa no tiene conciliaciones de saldos y operaciones, es un riesgo. Pero no se me centren en las conciliaciones bancarias. Vamos a las conciliaciones de los inventarios. El encargado del depósito tiene que tener un formulario interno en la empresa por el cual entrega las mercaderías y otro por el cual recibe. ¿Y cuáles pueden ser? Me dicen ustedes. Y claro que pueden ser las facturas tanto de ventas o de compras. Vayan ustedes a cualquier mediana empresa
y van a ver que cuando compran las mercaderías le dan en facturas triplicadas. El original se lo llevan ustedes comprador y le dan la duplicada, le dicen, andate al depósito, te va a entregar. Y ahí, esa es una conciliación, ese es un documento para que el encargado del depósito concilie su inventario. ¿Me explico? Y de la misma manera le piden a los proveedores de mercadería. La original va en administración, contabilidad, y la duplicada queda en depósito. Entonces, llegado un periodo de tiempo, sea semanal, diario o como máximo mensual, el encargado del depósito tiene que hacer su conciliación. Y nuevamente, otra chicos, si me vuelve el tiempo, esa conciliación tiene que ir del informe del depositero a la administración, a la contabilidad y por último a los estados financieros. Vamos para acá. Segundo riesgo en contabilidad o en administración. Incremento en la antigüedad de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Se incrementaron, dice que las cuentas por cobrar versus las cuentas por pagar. Acá tenemos que saber analizar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a decir? ¿Qué es lo primero que se incrementó? Las mercaderías a créditos. ¿No? Dice cuentas por cobrar, se incrementa versus cuentas por pagar. Entonces van a decir, che, profesor, ¿cuál puede ser el riesgo ahí? Claro que puede haber un riesgo. Porque ustedes como auditores le tienen que decir a la empresa, bueno, vamos a dar el 60% del capital. O si no, hacemos una suma. 60% del capital y 30% de la cantidad de saldos en proveedores vamos a dar como mercaderías a crédito, ¿sí? Entonces, ¿a qué buscan a esto? Que si viene una cesación de pagos, la empresa no entra en quiebra. Y para este año, ¿quién tenía como previsión esta pandemia? Y atiendan, chicos, que a varias empresas, esto no digo que han quebrado, no tengo certificada para decirlo acá, porque esto están grabados también para YouTube. Pero sé que muchas empresas están con cesación de pagos. ¿Por qué? Porque no están pudiendo cobrar. ¿Y por qué no pueden cobrar? Porque muchas personas han perdido el trabajo, se han visto disminuidos en sus ingresos. Y eso es una cadena. Cuando no te puede pagar el cliente, ¿qué pasa con la empresa? No puede soportar. ¿Y dónde está el informe del auditor? ¿Quién te autorizó a que deba más de tu capital? Y ahí quebras. Por eso es importante. Entonces, están siguiendo, chicos, la identificación, el análisis y la conclusión, que serían las posibles consecuencias. Y le digo, por último, ustedes tienen que tener un asesoramiento. ¿En qué concluyen? ¿En qué terminamos con el primero cuando hablamos de ausencia de conciliaciones? Rápido, la gerencia general, que se aumenten empleados en el departamento de contabilidad o en el departamento de administración y que se encarguen de las diferentes conciliaciones de clientes, conciliaciones bancarias, conciliaciones de inventario, rápido. En el segundo, ¿qué podemos sugerirle? Habiendo identificado, habiendo analizado, de que se disminuya las mercaderías a créditos. Vamos de acuerdo. Tercero, G dice acá. Tercero, métodos complejos para estimar ingresos, costos y gastos. Ustedes como contadores, esto es un trabajo de economista, de estimar las ventas. Entonces el economista pues le dice a la empresa, bueno, hay una estimación de ventas, podemos invertir más en publicidad o invirtamos más en publicidad, que 30% de publicidad nos va a dar un 70% de mayores ingresos. Entonces ese es el economista, ¿verdad? Pero entonces tienen que haber métodos prácticos, ¿verdad? De estimar los ingresos, de estimar los costos. Cuando hablamos de costos, es responsabilidad del contador. Tiene que haber una contabilidad de costos, ojo, y gastos. Acá no me detengo. Ustedes saben esa diferencia de costos y gastos. Vamos abajo. Entonces también tienen que concluir. Cambiemos de criterio, cambiemos de forma, adecuémoslo al departamento de contabilidad que puedan ser los que puedan estimar, los que puedan hacer estas proyecciones, pero no solamente para ventas, chicos. Miren que estas actividades que están al 100%, ustedes saben que todas las playas de vehículos
Ellos, ¿cuál es su variable? ¿Qué es lo que ellos todo el día miran? La diferencia cambiaria. Si sube el dólar, sube su costo. Entonces, ¿cómo ellos te pueden dar a crédito un vehículo? ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo cambiario. ¿Y quién te puede decir de que el guaraní no se va a depreciar más del 5% durante un año? Eso es una incertidumbre, chicos, que rápido se me va. Tengo un minuto de tiempo. Les vuelvo a repetir a todos, chicos, vamos a hacer 2 clases para la próxima, porque no me alcanza el tiempo. Hoy yo les dejo porque hay gente que no rindieron y les veo un poco cansado. Bueno, sigamos, chicos. La existencia de compromiso en compra-venta en condiciones desfavorables. Esta es una identificación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en condiciones desfavorables? De que las adquisiciones, tanto de servicios, fueron hechos con un valor mayor al del mercado. Vamos a ver, rápido un ejemplo. Le trajiste a un electricista para que te cambie tubos fluorescentes. Cuando bien le podía traer a un estudiante o que haga el empleado de mantenimiento. O sea, le doy así